Vamos a realizar un breve repaso acerca de los tres pueblos que estuvimos trabajando. Vamos a tomar a los incas, que realizaban una técnica de cultivo que se llamaba chinampas, que se acuerdan que ponían troncos sobre un lago. Los troncos estaban pegados unos a otros, hicimos un video sobre eso. Se ponía tierra entre tronco y tronco, entre la unión de esos troncos, y ahí se agregaban las semillas para después levantar los cultivos. La sociedad estaba formada por varios grupos. Unos eran los privilegiados, que eran los sacerdotes, la nobleza guerrera, los funcionarios, los sacerdotes, el primero era el emperador, y los curacas, que dirigían los auyus, que eran las comunidades. Y después estaba el grupo no privilegiado, que eran los comerciantes, los campesinos y los yanaconas. Bueno, vamos a aclarar esto. Los campesinos cumplían con la mita, que era un sistema de trabajo, a ver, vamos a enfocar bien, con la mita. Era un sistema de trabajo rotativo por turnos de los varones mayores de edad para el sector privilegiado. Y también trabajaban las tierras de los sacerdotes, los campesinos. Los yanaconas eran los que no cumplían la mita, ¿sí? Y los esclavos. Ahora tenemos la religión, la cultura. La religión eran politeístas y se comunicaban, tenían un tipo de comunicación. Los chasquis, ¿sí? Que era un tipo de mensajería a través de postas, ¿sí? Y el camino del Inca, fueron los creadores del camino del Inca, ¿sí? Que permitía comunicarse de un lugar a otro. Formaban un gran imperio, ocupaban un territorio enorme. Siguiente pueblo, los mayas. Las técnicas de cultivos, este pueblo tenía dos: roza y camellones. ¿Se acuerdan que en esta quemaban los árboles que estaban alrededor? Usaban las cenizas como abono para la tierra, y así cultivar, poner las semillas y luego levantar la cosecha, ¿no es cierto? Y los camellones era para poder cultivar en tierras muy inundables. Entonces cavaban, hacían como pozos, y lo que quedaba alrededor de esos pozos, ahí plantaban las semillas. La sociedad estaba formada por 4 estratos, que eran los nobles, los sacerdotes, los esclavos y el pueblo. El pueblo obviamente estaba formado por 3: los campesinos, ¿sí? Los artesanos y los comerciantes. Tenemos la cultura después. El tipo de religión era politeísta, creían en varios dioses, igual que los incas, y en la escritura tenían códices. El siguiente y último pueblo que trabajamos fueron los aztecas. También vamos a dividirlos en 3 ejes para trabajar, así lo trabajamos en el modo. Las técnicas de cultivo, tenían terrazas de cultivo. ¿Qué hacían? Cultivaban en la ladera de las montañas. Hacían escalones, y en las bases de esos escalones plantaban las semillas. Y al llover, cuando caía el agua, descendía por esas terrazas, por esos escalones. Tenemos la sociedad. Estaba formada por la nobleza, los macehualtín o ciudadanos, que eran los comerciantes, los campesinos y los artesanos, y los mayeques, que eran los sirvientes de la nobleza, y los esclavos. La cultura, tenían una religión politeísta, creían en varios dioses, y tenían un calendario civil y un religioso. Bueno, listo. Traten de recordar toda esta información para poder armar los tarjetones con la información que recuerden acerca de estos pueblos.